Embriológicamente, el cerebro biológico aquí llega a su mayor desarrollo. Es, en términos de temporalidad, la etapa más nueva de la evolución, la parte del cerebro que se desarrolla en esta etapa y que coordinará los órganos derivados del ectodermo es la llamada corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más externa de los hemisferios cerebrales. Vimos en la etapa anterior que la médula cerebral es la porción central de los hemisferios. La corteza es lo externo, también llamada sustancia gris. Los órganos derivados del ectodermo se encontrarán regidos también por las leyes de la lateralidad. En una persona diestra, su hemicuerpo izquierdo aloja los conflictos en relación a madre, hijos y nido. Y su hemicuerpo derecho aloja conflictos sociales de trabajo, con pares, con parejas. En una persona zurda la interpretación es al revés. Estos órganos alojarán conflictos relacionados con lo que quiero y debo, como dijimos antes, conflictos de separación, miedo, territorio. Los órganos que derivan de esta cuarta etapa evolutiva de vida en manada, que derivan de la última hoja en formarse en el embrión llamado ectodermo, son los siguientes. Epidermis. Se trata de la piel superficial, la capa más externa de la piel, la que me contacta con los otros y con el medio. Periostio. Es el tejido más externo de los huesos. Es la piel del hueso, el tejido con mayor sensibilidad del hueso. Mucosa. Es una tela que recubre los labios, paladar, encías y lengua. Membranas nasales y de los senos paranasales, oído interno, cristalino, córnea, conjuntiva, retina, cuerpo vítreo, esmalte dental, conductos galactóforos de las mamas, mucosa de los 2/3 superiores del esófago, de la curvatura menor del estómago y de la parte distal del recto, recubrimiento de los conductos biliares y la vesícula biliar, mucosa laríngea y bronquial, cuello uterino y vagina, recubrimiento de pelvis renal, vejiga, uréter y uretra, recubrimiento de arterias y venas coronarias, vasos sanguíneos del corazón. Como verás, si lees detenidamente cada estructura que te nombré, más aún si te sientas a visualizarlas en un gráfico, verás que la mayoría son estructuras que nos conectan de algún modo con el afuera. Y de eso se ocupa el ectodermo, de la vida en relación a la manada. En el siguiente gráfico verás la corteza cerebral, que es la parte de los hemisferios cerebrales que está por fuera de la médula cerebral que vimos en la etapa anterior. Y es que la estructura del cerebro que coordina y dirige a los órganos derivados del ectodermo. El siguiente es un gráfico de corte axial, es decir, de adelante hacia atrás, con los relés de cada órgano, el sitio en la corteza que codifica o aloja la información de cada órgano. Repito, la imagen solo la podrán ver las personas que vean este vídeo en YouTube. ¿Cómo transcurren las dos fases en estos tejidos derivados del ectodermo? En la fase de conflicto activo de la enfermedad, que ahora ya sabemos que es un programa biológico especial, los tejidos, órganos que derivan del ectodermo y que a su vez son controlados por la corteza cerebral, van a disminuir la función que suelen ejecutar normalmente, y puede ser que en esta primera etapa del programa produzcan una reducción celular o ulceración del tejido. Cuanto más intensa o más prolongada en el tiempo esté la situación conflictual, que hace que el conflicto sea más grande, más ulceración del tejido,
degradación celular habrá y más detenida y bloqueada va a estar la función que el órgano ejecuta. En fase de resolución de conflicto PCL se volverá la función a la normalidad y habrá aumento del tejido rellenando la úlcera que se generó en el conflicto activo. Como verás, los órganos más nuevos se comportan funcionalmente como los de la etapa anterior, los del mesodermo nuevo. En conflicto activo tendrán disminución celular y le agregamos ahora disminución de la función. Y en conflicto lisis o resolución del conflicto, lo inverso, es decir, relleno, aumento de células y recuperación de la función. Al observar el funcionamiento de los órganos y relacionarlos con las etapas evolutivas correspondientes en las que se fueron creando, el Dr. Hammer dedujo asertivamente que el cerebro se divide a su vez en dos partes, cerebro antiguo y cerebro nuevo. El cerebro antiguo está formado por el tronco cerebral y el cerebelo, que son quienes dirigen los órganos derivados del endodermo y el mesodermo antiguo, es decir, las etapas más antiguas de la creación. Los órganos derivados de esas capas se van a comportar de la misma manera en las dos fases del programa biológico. En conflicto activo crecen y en resolución disminuyen. El cerebro nuevo está formado por la médula cerebral y la corteza cerebral, que son quienes dirigen los órganos derivados del mesodermo nuevo y el ectodermo, es decir, las etapas más nuevas de desarrollo. Los órganos derivados de estas capas se comportarán de la misma manera en las dos fases del programa biológico. En conflicto activo disminuyen y en resolución aumentan. A la inversa del comportamiento del cerebro antiguo. Veamos unos ejemplos en relación a los tejidos derivados del ectodermo para ir entendiendo. Fiamma es una mujer soltera de 32 años que no tiene hijos. Es una abogada con múltiples doctorados, exigente y autosuficiente. Siempre había estado en relaciones de parejas que no le representaban demasiado compromiso, ya que no se encontraban en sus planes de matrimonio el matrimonio ni la maternidad. Su energía estaba puesta en su profesión. En enero de 2014, durante la presentación de su doctorado más importante en Londres, conoce a Steve, un joven de 20 años, artista plástica, bohemio, dulce y soñador. Joven de quien se enamora y con quien siente, por primera vez en su vida, perder el control. Ella cambia sus planes de regreso, decide quedarse indeterminadamente en ese país apostando a esta relación. En enero del 2015, Steve le plantea cortar la relación, ya que decide irse a vivir a Italia, en donde comenzará una gran gira de arte que durará 2 años. La oportunidad de su vida de hacer exitosas sus creaciones. Fiamma se sintió destruida por esta noticia grave, dramática, inesperada y decidió retornar a Buenos Aires, su ciudad natal. Tras meses de angustia, sin interés en conocer ninguna pareja y sin deseo sexual, gracias a una gran fortaleza se recupera, comienza otras actividades, conoce amigos y forma un círculo social en el cual se siente a gusto y contenida. A los 8 meses de su vuelta comienza con sangrados vaginales, picazón y dolor local. Ante estos síntomas, ella decide ir a una consulta médica. Tras hacer estudios ginecológicos, le diagnostican un carcinoma epidermoide de cuello de útero. ¿Cuál es el sentido biológico del cuello de útero? Porque como te dije tantas veces, en nuestra biología todo es creado con un sentido y una función precisos.